El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 7 de agosto del año 2018, cuando son las 5:03, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy, en que el gobierno venezolano no asiste. Bueno, se celebra a esta hora toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Estados Unidos espera que el nuevo mandatario del vecino país lidere el desafío regional que genera la crisis en Venezuela. Así lo expresó la embajadora norteamericana en Naciones Unidas, Nikki Haley, a periodistas este martes desde Bogotá, donde sostuvo reunión con el nuevo jefe de Estado neogranadino. En palabras de la funcionaria quien lidera la misión de Estados Unidos durante esta ceremonia de posesión, bueno, la situación en Venezuela tiene que ver con lidiar con el gobierno, además hacerlo con toda la región. La diplomática se refirió a la situación en la frontera. De hecho, viajará mañana a la ciudad de Cúcuta para ver por sí misma lo que está ocurriendo en esta situación. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, aunque el gobierno venezolano no se encuentra representado en esta juramentación que se celebra a esta hora en la ciudad de Bogotá. La oposición sí está representada por dirigentes de la Asamblea Nacional, también dirigentes políticos en el exilio y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que también están en el exterior. A propósito de la frontera, Brasil reabrió el paso con Venezuela tras orden del Tribunal Regional Federal de la primera región, que atendió un pedido de la Abogacía General de la Unión en vista de que cerrar la entrada a ese país significaría no reconocer al inmigrante como igual al brasileño, una decisión celebrada, por cierto, por ACNUR. Varios datos que compartir la tarde de hoy. Se hundió el ferry Tallinn Auto Express 2 en el puerto de Guanta. La pregunta que nos hacemos es ¿quién asume la responsabilidad y cuánto nos ha costado esto en Venezuela? Además, el desbordamiento del río Orinoco afecta a los estados Amazonas y Bolívar. Ha dejado como saldo miles de damnificados, según denuncian dirigentes regionales. Además, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por corrupción el ex vicepresidente argentino del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Amadou Boudou. Hemos dicho para ustedes, por eso se aferran de esa manera al poder. Eso es un comentario muy personal. Y ante la amenaza de nuevas acciones en el exterior, PDVSA dice que está conversando con la empresa ConocoPhillips. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al embajador Emilio Figueredo. Él es internacionalista, profesor de Derecho Internacional. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu bien. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo a esta hora en Colombia. Comentamos que la verdad no recordamos desde cuándo el gobierno venezolano no tiene representación en una transición, una toma de posesión como la que se está escenificando el día de hoy. El gobierno norteamericano, representado por su embajadora en Naciones Unidas, espera que el nuevo presidente Iván Duque, bueno, lidere las acciones en la región para hacer frente a la crisis en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, primero, eso es totalmente grotesco, porque hasta Evo Morales fue con su canciller, por cierto, que dio unas declaraciones muy conciliadoras al aterrizar en el puerto de Bogotá. Los cubanos también mandaron a... Sí, me dicen que no escuchamos al embajador Figueredo. Vamos a tratar de restablecer el contacto, la llamada.
Chicos, vamos a pedirle un teléfono fijo en caso de tenerlo, si no está en la calle. De lo contrario, bueno, le pediremos que se mueva lo menos posible del lugar donde conversa con nosotros estos minutos acerca de la toma de posesión. Lo tenemos, embajador. Usted decía que es absolutamente grotesco que el gobierno venezolano no tenga representación el día de hoy en Colombia. Lo escuchamos. Bueno, eso es una actitud grotesca, infantil, porque inclusive Evo Morales fue con su canciller y con ministro de Comunicaciones, dio unas declaraciones muy conciliadoras en el aeropuerto de Bogotá. Los cubanos mandaron también a su canciller. Aquí están jugando a las trincheras, están aislados frente al mundo. Lo único que se contentan es con 3 o 4 países que de pronto les pasan más o menos la mano, pero están realmente aislados internacionalmente. Y lo más importante es que en el discurso de el presidente Duque dijo 2 cosas fundamentales. La primera es que él va a hacer todo lo posible para que a nivel multilateral, de acción multilateral, se acabe con la dictadura de Maduro. Y segundo, que va a hacer todo lo posible con otros estados para la reconstrucción económica de Venezuela y el regreso de los venezolanos a su país, porque dice que Colombia depende de Venezuela, que Colombia y Venezuela es una sola realidad. Me parece que son palabras... ¿Sí? Sí, es una sola realidad. Si me permite, vamos a conectar con la señal institucional desde Colombia para escuchar parte de la intervención a esta hora desde la Plaza de Bolívar frente al Senado colombiano del presidente Iván Duque, ya investido como nuevo mandatario colombiano. Vamos a escuchar sus declaraciones y yo quisiera su comentario. Sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir. Este compromiso que asumo hoy está basado en nuestra historia. El próximo año estaremos celebrando el bicentenario de la independencia de Colombia y el nacimiento pleno de nuestra identidad republicana como nación. Este será el gobierno del bicentenario y todos construiremos la Colombia del bicentenario, para lo cual, más allá de las celebraciones tradicionales, debemos hacer reflexiones profundas sobre nuestro pasado y nuestro futuro. El bicentenario nos debe llevar a recordar cómo nuestros padres de la patria fueron capaces de dejar sus egos para forjar un propósito común. La impronta imborrable de Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba, Urdaneta, al igual que los valientes lanceros que se crecieron en la batalla de Boyacá para entregarnos la libertad, nos debe reafirmar lo grande que somos y podemos ser cuando trabajamos con objetivos compartidos. Cuando nos unimos como pueblo, nada nos detiene. Cuando nos sumamos, cuando somos capaces de aportar y de hacer realidad todo lo que nos proponemos unidos, somos capaces de lograr proezas que ni siquiera el realismo mágico es capaz de imaginar. Bueno, declaraciones del nuevo presidente de Colombia, quien, como decía nuestro invitado, el embajador Emilio Figueredo, ha dicho que va a impulsar desde su administración las investigaciones ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y parte de su gobierno. Quisiera su comentario, embajador, este llamado a la unidad de Colombia. La representación venezolana, bueno, está allí, pero en la voz o la presencia de dirigentes políticos de oposición de la Asamblea Nacional, incluso los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿Qué puede comentarnos? Yo creo que es un cambio paradigmático en las relaciones latinoamericanas y es una nueva generación que llega al poder, un hombre de 42 años, formado en gran parte en el Banco Interamericano de Desarrollo, con una visión moderna que él mismo lo ha anunciado. Él dijo que va a dedicarse a la provincia, que no va a gobernar desde Bogotá, sino que va a estar viendo la realidad. Y yo creo que va a superar un poco ese esquema manido y que tanto daño nos ha hecho
de esa famosa dicotomía izquierda y derecha, que no tiene absolutamente ningún sentido en el siglo XXI. Yo creo que los gobernantes tienen que darle a su pueblo las posibilidades de superación, y él tiene un énfasis en algo que yo considero que es capital y que tendrá que ser el eje cardinal de la reconstrucción venezolana, que es la educación. Es decir, un pueblo educado es un pueblo que se supera, un pueblo que se mantiene como el que lo está manteniendo en este momento en la miseria, es el caldo de cultivo para los totalitarismos de cualquier signo. Yo creo que estamos viendo un viraje en América Latina hacia una América Latina que no se descompone con esa, como decimos, que si es de izquierda o de derecha, sino una América Latina moderna que salga justamente de todos esos condicionantes que la retuvieron en el limbo, por cierto, para decirlo de alguna manera, de países monoproductores o productores de materias primas, y es una América Latina que le va a dar mucho más énfasis al conocimiento y a la transformación. Y yo creo que Colombia y Venezuela, y siempre lo he dicho en otras ocasiones, es una sola realidad. Es decir, la integración entre Colombia y Venezuela no es que es un capricho, sino que es una necesidad, porque somos países complementarios y somos países que tenemos demasiado en común. Y yo creo que el éxito de uno es el éxito del otro, y en la medida que nuestros hermanos de Colombia nos ayuden a superar bueno, no sé ni siquiera qué adjetivo puedo utilizar, esta desgracia que hemos vivido, pues tendremos también un futuro grande, y ese futuro grande será un futuro compartido. Y recuerde que cuando estábamos juntos, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia representaba 8.000 millones de dólares al año, y Venezuela con Colombia tiene el acceso al Pacífico. O sea, yo creo que hay que superar esta especie de retorno al siglo XIX que nos han traído esta gente con una falta completa de criterio, y los resultados los estamos viendo. Se está viendo en las calles, se está viendo en los sitios, se está viendo realmente cómo lo que han logrado realmente en estos 19 años es la pauperización de Venezuela. Embajador, dos inquietudes brevemente. En primer lugar, el papel que puede jugar Colombia, en su opinión, de cara a una eventual transición, de ser el caso, tomando en cuenta el respaldo institucional al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por ejemplo, que suele sesionar en la sede del Congreso colombiano, la presencia de dirigentes de oposición, este tipo de acciones conjuntas que está promoviendo el presidente Duque. Quisiera su comentario al respecto. Y por otra parte, da la impresión que hay un sector del gobierno que quiere repetir escenarios iguales a los de Argentina durante la época de Galtieri, utilizar, bueno, esto del enemigo externo para tratar de evadir responsabilidad sobre la crisis profunda que afecta a Venezuela, y hablo concretamente de estos señalamientos contra el presidente Santos por este hecho, este incidente o supuesto atentado, aparente atentado contra Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, dos cosas. Primero, en el discurso, en la parte que se refirió a eso, dijo que él trabajaría multilateralmente a contribuir a la caída de la dictadura de Maduro. Lo dijo muy claramente, que va a trabajar, me imagino, en el Grupo Lima, en la Haya, en todos los mecanismos que permitan llevar esto en una forma, digamos, legítima, ¿ah? Pero lo que más me interesó de su declaración fue la segunda, que hará lo posible por ayudar a la reconstrucción económica de Venezuela y el retorno de los venezolanos a su país. Y también lo dijo, que serían los esfuerzos multilaterales que se van a hacer. Recuérdense que se ha hablado mucho de que va a haber que crear una especie de plan Marshall, porque no solamente el nivel de la catástrofe es tan grande que no son solamente los mecanismos convencionales del Fondo Monetario y la ayuda, sino que aquí va a haber que hacer mucho más para reconstruir nuestro país. Yo creo que su figura va a ser muy importante, pero ahí vemos que estuvieron allá el presidente Piñera, el presidente Macri. Yo creo que va a haber una concertación internacional, pero no como algunos dicen, o como pretende el gobierno pintarlo, de que es una acción militar. Las acciones militares no son las acciones del siglo XXI. Las acciones que se llevan con los mecanismos que afortunadamente la comunidad internacional dispone hoy en día. Ahora, lo importante es
que para Colombia el problema de Venezuela es el problema de Colombia, porque tener casi 1 millón de venezolanos allá significa un peso significativo en la economía colombiana, y está en su interés que simplemente en nuestro país se recupere, porque juntos Colombia y Venezuela somos un contrapeso muy importante en el hemisferio. Gracias, embajador Emilio Figueredo, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Iván Duque, en una ceremonia que se desarrolla a esta hora en la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. La libertad, para ser considerada tal, no puede tener ni restricciones ni adjetivos. Esos serán los temas acerca de los cuales conversaré junto con Thais Peñalver en Buen Provecho. Los invita el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. @prensa RCR y buen provecho. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara.
Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quien les habla y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, las redes sociales en Venezuela están llenas de comentarios a propósito del hundimiento del ferry Tolling Autoexpress 2 en el puente de Guanta y, entre otras cosas, recuerdan, los ciudadanos lo que ha pasado durante años y luego, sobre todo, de la expropiación, de la acción del gobierno sobre la empresa Conferri. Ustedes lo recordarán. En su momento, hace años, se hablaba de, deudas millonarias, maniobras truculentas. Estoy leyendo nota del estímulo.com en el 2016, hasta órdenes internacionales de expropiación de sus naves y, una flota prácticamente paralizada por falta de mantenimiento a propósito de lo que estaba ocurriendo en esa oportunidad. Después de la toma de el servicio ha terminado en lo que comentamos hoy. Para conversar al respecto nos acompaña vía telefónica el diputado Johnny Rajal, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta, vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios. Él es dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gran saludo a ti y a toda tu audiencia. Ahora estamos asumiendo la responsabilidad como presidente de la Comisión de Medios, ¿no?, de la Asamblea Nacional. Así es, perdone el error, sí, efectivamente. No te preocupes, pero sin duda que estuvimos 2 años en la Comisión de Administración y Servicios y, por supuesto, con a fondo la grave situación de todos los servicios públicos y muy en especial de la corrupción y en la destrucción por completo de esta institución tan importante para los espartanos, que representa que es parte de nuestro patrimonio y nuestro gentilicio, que es Conferri, y que lamentablemente hoy está destruido. Ahora, quisiera referirme a lo ocurrido el día de hoy en el puerto de Guanta, diputado. Nos preguntábamos al inicio del programa quién asume la responsabilidad y cuánto nos va a costar el hundimiento de este barco. ¿Qué puede comentarnos? Mira, es importante recalcar que cuando confiscaron, se robaron a Conferri y todo su patrimonio, todos sus activos, en aquel entonces le quitaron a la familia Tobar 13 ferries, no fueron 11, fueron 13 ferries, buques operativos entre carga y también para transportar personas y carga. De los 13 ferries, ahorita actualmente solamente queda uno operativo y a medias máquinas. Cuando hablo a media máquina quiere decir que de los cuatro motores generadores cada buque solamente está funcionando 2, poniendo en riesgo la maniobra del buque y poniendo en riesgo la vida de todos los ciudadanos. No conforme con esto, el último buque que queda tiene todos los certificados de seguridad y los salvavidas absolutamente vencidos. Lo que pasó ayer hoy en la mañana en Guanta, el hundimiento de este buque, que por cierto tenía más de casi año y medio varado en el puerto de Guanta por falta de mantenimiento. Y ¿qué sucedió? Que por falta de mantenimiento y el abandono y la desidia de la administración del Estado, se terminó de hundir este buque que por cierto, yo recuerdo muy bien porque estuvimos muy de cerca de las exigencias de todos los trabajadores de Conferri, no solamente los que estaban en Margarita, sino también en Anzoátegui,
y hicimos muchísimas reuniones con ellos, y ellos alegaban que cuando ahí estaba el militar ciudadano, el contraalmirante Ricardo Durán, encargado de Conferri, él había enseñado un presupuesto donde se le había otorgado un crédito por más de $20 millones para la reparación de los generadores, que es lo que tenía malo este buque que se hundió en la madrugada de hoy. Entonces, ahorita Ricardo Durán se desapareció, los $20 millones se desapareció y el buque se hundió. Así como están hundiendo el país, así como están hundiendo la dignidad de un pueblo que tiene que despertar de esta anestesia, de este régimen que lo que está es destruyendo absolutamente todo. Hoy, lamentablemente, María Alejandra, podemos decir con propiedad que Nueva Esparta se encuentra como un campo de concentración donde viven 600 millones de habitantes y que estamos a la deriva. Así está Nueva Esparta, cada día estamos más cercados, cada día estamos más aislados de tierra firme, cada día no podemos acceder ni entrar a la isla, ya sea por vía marítima o por vía aérea. Cada día se complica más llevar los alimentos de primera necesidad para los neoespartanos. Por nuestra condición de insularidad, ha habido un abandono absoluto por los que hoy ostentan el poder en Venezuela. Y es por eso que nosotros denunciamos enérgicamente esta situación, esta corruptela, porque no es más que una corruptela. Acabaron la principal institución que generó desarrollo y progreso para el Estado de Nueva Esparta, y que ellos, sin duda, nadie se quiere hacer responsable. También es importante recalcar que nosotros hemos documentado todos los casos de corrupción. Recordemos que son muchos los casos de corrupción en Conferri, la compra de buques usados con sobreprecio mayor de 10 veces el valor de su sobreprecio, absolutamente todos los buques obsoletos, etcétera. ¿Y qué ha sucedido? Hemos denunciado todos los casos de corrupción ante la Fiscalía, ante la Contraloría, hace más de 2 años, y brillan por su ausencia. Nadie dice absolutamente nada. Pero queremos recordarle que esos delitos de corrupción contra el patrimonio de la nación no prescribe y son indescriptibles. Ahora, diputado, perdone que lo interrumpa. Efectivamente, recordamos el caso de Herbert García Plaza, el expresidente de Bolipuerto, que ordenó un pago de millones de euros por unos buques supuestamente de segunda mano, que fueron comprados como nuevos, o bueno, con una cuenta que fue abultada hasta 100% según destacan medios de comunicación en versión digital. Pero la pregunta que yo le haría es, ¿cuántos ferries continúan operativos en este momento y cuál es la situación de la conectividad en Nueva Esparta, más allá de la denuncia que usted comparte con nosotros? En este momento solamente existe un buque operativo, repetimos, de 13 buques que era el activo de Conferri cuando fue expropiado. Actualmente solamente queda un solo buque operativo y a media máquina. Ese término de media máquina, el significado que tiene es que de 4 motores solamente 2 están funcionando y ponen en riesgo la maniobra del buque en alta mar y por ende ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Bien. Diputado Johnny Rajal, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de este hecho, ferry que se hundió, el ferry Tallink Autoexpress 2 en el puerto de Guanta, y bueno, las autoridades no dicen absolutamente nada, aunque abundan los comentarios y las imágenes de lo ocurrido en las redes sociales en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros, y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750.
solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos en Conexión 750 y hablamos a esta hora a propósito de lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. Varios temas que discutir con nuestro invitado la tarde de hoy. Comentábamos que, bueno, aparentemente ante las amenazas de acciones en el exterior, PDVSA dice que está en conversaciones con la empresa norteamericana ConocoPhillips. Es información que publicaba la agencia de noticias Reuters, mientras el corresponsal de Bloomberg para América Latina daba cuenta del pago de un compromiso a la rusa Rosneft, mientras, bueno, se mantiene la deuda con los acreedores, que según nos decía el diputado Ángel Alvarado, se preparan para accionar en el exterior. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al diputado Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, miembro de la causa R, además forma parte de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda Venezuela. Varios temas que discutir con usted, diputado. Yo le pediría, antes de hablar de lo que está ocurriendo en su entidad, el tema al que hemos hecho referencia al inicio del programa, producto de las lluvias y la crecida del río Orinoco, le pediría una primera valoración sobre lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país, que algunos analistas advierten es la justificación, entre otras cosas, de la decisión que ha tomado el Ejecutivo Nacional con esto de la gasolina. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, la industria lo que se evidencia cada día que pasa es de su quiebra total. O sea, aquellos que fueron capaces de quebrar la industria petrolera, como en efecto la quebraron, de que en Venezuela no haya gas, no haya gasolina, para llevarlo al terreno de lo mundano, de cómo afecta al ciudadano de a pie, porque pareciera que cuando se habla de la quiebra de PDVSA, el venezolano dice, bueno, ¿cómo me afecta eso a mí? Eso afecta porque afecta el sistema incluso de ingresos del país. Cuando en Venezuela no hay para comprar medicamentos, no es por culpa de Donald Trump, es porque incluso la principal fuente de ingreso de nuestro país ya no representa, no da dividendos, ni da ganancias, al extremo que, bueno, ahora quieren hacer un cambio eximiendo de pagar impuestos a la petrolera. Eso no le va a quitar al gobierno, solamente que lo va a tratar de maquillar su balanza de pago para poder obtener mejores dividendos a nivel internacional y poder tener acceso a créditos y tener acceso a dinero, pero a dinero fresco, digo. Pero todas esas demandas de la Rosneft, de ConocoPhillips, todo eso es producto del manejo inescrupuloso, corrupto y el vandalaje que se ha hecho dentro de la industria petrolera venezolana, que ha bajado pues a niveles nunca antes registrados la producción petrolera y por supuesto de sus derivados, de lubricantes, de gasolina, de gas, etcétera. Bueno, estamos frente a una situación, diputado, y lo hemos comentado con los amigos oyentes, donde el gobierno se prepara para racionar la gasolina en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Ya la tenemos racionada. Quizás en Caracas no se note tanto, pero lo que es Guayana adentro y Táchira, las zonas fronterizas del Zulia, de Apure, de Amazonas, es el pan nuestro de cada día. Hay colas de días y de horas intensas desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Guairén. Vengo llegando ahorita del estado Bolívar y las colas son ya clásicas, no es de ahorita, estamos hablando desde hace más de año y medio en el que esa situación se presenta. Las colas por el gas es igual, o sea, tiene muchísimo, ya 4, 5, 6 años que las colas se han hecho un evento cotidiano, las colas por el gas, porque no se consigue el producto, y eso es por el manejo fatal y fatídico de la industria petrolera.
Ahora, diputado, tengo que preguntarle porque, si bien es cierto que la producción viene cayendo y algunos analistas hablan de una situación por debajo del 1.000.000 de barriles diarios, estamos hablando de escenarios absolutamente inéditos en nuestro país. La corrupción salpica hoy a las actuales autoridades, pero también a las anteriores. En una entrevista seguramente usted podido leer esta declaración de Rafael Ramírez advirtiendo que que a él no lo pueden señalar de ningún acto de corrupción y desde la Asamblea da la impresión que es todo lo contrario por las denuncias que ustedes han formulado desde el Parlamento Nacional. Yo quisiera su reacción en torno a este tipo de declaraciones, incluso de los actuales funcionarios, que muchos de los cuales son investigados por autoridades en el exterior. Y hago referencia al juicio que se desarrolla ahora mismo en la ciudad de Miami. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en el caso de Rafael Ramírez, es uno de los arquitectos, no es el único, de la perversión de PDVSA con aquello de rojita, de eliminar todos los controles, de la expulsión y de la botada de más de 20.000 trabajadores de la industria petrolera. No hizo nada para parar la hemorragia. Por supuesto que se le puede acusar de corrupción, y yo creo que la palabra corrupción no describe la magnitud del desfalco que ha sufrido la industria petrolera cuando se maneja bajo el sistema de opacidad que se ha manejado la principal industria venezolana, que es la principal fuente de ingreso de Venezuela, y que hoy esté en la precariedad en la que está, es producto, entre otros, de Rafael Ramírez, pero también de Alí Rodríguez Araque y de toda la administración anterior de Chávez, y de, por supuesto, todo lo que va del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, diputado, aprovecho la oportunidad, me parece haber escuchado que estuvo recorriendo el estado Bolívar, y ciertamente preocupa mucho lo que está ocurriendo producto del desbordamiento del río Orinoco, que afecta a su entidad, pero también a la zona. Se habla de varios damnificados, zonas afectadas. Yo le preguntaría qué información maneja usted, qué ha podido corroborar en primera persona, y por otra parte, qué está haciendo el Ejecutivo Nacional o incluso regional. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, mi recorrido llegó desde Ciudad Guayana, por supuesto, hasta Boavista, en Brasil, donde estuvimos visitando a los refugiados allá tanto en Villa Pacaraima como en la ciudad de Boavista, Brasil. Y por supuesto, toda la zona ya afectada por el río, la crecida del río Orinoco, que es toda Amazonas prácticamente, Puerto Páez en el estado Apure, Caicara del Orinoco y Cabruta. Cabruta es Guárico y Caicara del Orinoco es el municipio cedeño en el estado Bolívar. Por supuesto, Eres, que es Ciudad Bolívar, que es la capital del estado Bolívar, y Ciudad Guayana son las zonas más afectadas. Solamente en el estado Bolívar ya se registran oficialmente más de 6.000 personas afectadas como damnificadas, más de 1.300 familias afectadas. No hay decreto de emergencia que pueda satisfacer esta demanda. Yo decía e insisto en que si Venezuela y el gobierno, y cuando digo Venezuela me refiero a su gobierno, a su régimen, en tiempos de la vaguada del 1999 no aceptó ayuda humanitaria, si no han aceptado ayuda humanitaria para los enfermos renales o de paludismo, de difteria o para aquellas enfermedades crónicas, mal pudieran ahora reconocer que requiere. Perdimos comunicación con el diputado Américo de Gracia desde el estado Bolívar. Estaba dando cuenta acerca de los efectos de la crecida del río Orinoco, concretamente en su entidad.
Bueno, son impactantes las imágenes, incluso en Ciudad Bolívar, del agua recorriendo las calles y los efectos que esto ha tenido. Si les parece, chicos, podemos hacer la pausa estos minutos, retomamos conversación al regreso con el diputado Américo de Gracia para conversar acerca de este y otros temas. Ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Me dicen que perdimos definitivamente comunicación con nuestro invitado Américo de Gracia. Con él estábamos conversando no solo acerca de la situación de la industria, también aprovechando el contacto para conocer de primera mano las consecuencias de la crecida del río Orinoco. Le comentábamos que son impactantes las imágenes de Ciudad Bolívar, donde se ve el agua recorriendo las calles, además del impacto que esto ha tenido no solo en Bolívar, también en Amazonas. Lo comentamos y ustedes recordarán con el ex gobernador Liborio Guarulla, quien denunciaba hoy, más de 6.000 afectados, y estoy hablando de memoria en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Hasta ahora se desarrolla la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Él ha dicho, por lo que podemos ver a través de medios de comunicación en versión electrónica, que su actitud no es belicista, es democrática y estarán defendiendo la democracia. Él decía, tenemos que protegernos, proteger nuestro territorio, nuestras fronteras, y seguramente, hará referencia directa a lo que está ocurriendo en nuestro país. Él ha dicho, y no es la primera vez, claro, es su primera declaración ya como presidente investido: haremos respetar la Carta Democrática Interamericana, promoveremos la libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales en otros países las dictaduras que pretenden doblegar a los ciudadanos. Evidentemente hace referencia a lo que está pasando en Venezuela. Ese ha sido su discurso incluso durante toda la campaña, advirtiendo que va a pedir el apoyo internacional de países en la región para promover esta acción, incluso ante la Corte Penal Internacional,
por cierto, apoyando el informe que presentó en su momento el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno a los delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en nuestro país. Hay que decir que justo el secretario general de la OEA se pronunciaba un poco más temprano en torno a esta decisión de tribunales superiores en Brasil. Recuerdan ustedes, ayer comentamos una decisión judicial había ordenado el cierre de la frontera, el paso para los venezolanos. Y bueno, un tribunal superior hoy decidió lo contrario, decidió reabrir este paso terrestre. Luis Almagro decía que acoger a los que huyen de una dictadura es estar en el lado correcto de la historia. Aplaudimos la reapertura de la frontera de Brasil con Venezuela. Debemos seguir mostrando solidaridad con un pueblo que cada día pierde más su libertad, economía y derechos. Y sin duda alguna, como han dicho o expresado en sus cuentas, en sus redes sociales, los dirigentes de la oposición que sí están presentes en la toma de posesión de Iván Duque, el tema venezolano ha sobrevolado prácticamente en todas las conversaciones de quienes están en Bogotá. Porque, bueno, genera especial preocupación. De hecho, comentábamos con ustedes la declaración de la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, la información concreta sobre el paso fronterizo entre Venezuela y Brasil, lo destaca la agencia EFE. Bueno, ese país reabrió la frontera tras una nueva orden judicial. Reabrió hoy la frontera del norte en el estado de Roraima con Venezuela, un día después que la policía bloqueara el paso de venezolanos para cumplir la decisión de un juez federal, un juez inferior. La entrada fue liberada en horas de la mañana tras la decisión de este tribunal de segunda instancia que revocó la medida adoptada el domingo por el juez federal Elder Girao Barreto. Y entre otras cosas, la justificación de esta instancia superior, bueno, se refería a la necesidad de reconocer a los inmigrantes como iguales a los ciudadanos brasileños. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El